Bien chicos, buenos días. Vamos a empezar a trabajar hoy esta clase que es sobre los fenómenos económicos. Hoy nos vamos a centrar en uno de ellos. Como pues ustedes recuerdan, nosotros en estas clases hemos venido trabajando la economía de una manera muy general. Hemos trabajado algunos de los principales conceptos en economía, cómo funcionan y cómo se relacionan entre ellos. Eh, Entre ellos pues he estado el concepto del dinero, el concepto del trabajo, eh, que creo que el dinero es uno de los que más palo le hemos dado porque hemos mirado pues no solamente su historia sino también la forma como se relaciona directamente con este ejercicio de la economía. Hemos hablado del plusvalor, hemos hablado de el ejercicio de la bolsa de empleo, bueno, todo este tipo de cosas. Entonces, desde esta clase vamos a empezar a trabajar acerca de los fenómenos económicos. En específico, hoy vamos a trabajar un fenómeno económico que se llama el desempleo. ¿Sí? Bueno, me faltaba. Estos fenómenos económicos son sucesos en la economía que tienen grandes afecciones a la misma. ¿Sí? Que hacen que esta economía se transforme o a veces incluso se vea a la baja, o sea, tenga periodos de recesión. Entonces vamos a trabajar empezando el de hoy, el desempleo. El desempleo es un, ejercicio, bueno, un fenómeno económico, perdón, que ha causado tal vez uno de los más grandes, bueno, los más grandes sucesos de estancamiento de la economía, que son los procesos de recesión. ¿Sí? Pues ustedes saben, la recesión es un momento en el que la economía, el índice económico, el PIB y muchos otros indicadores económicos de un país comienzan a quedarse estancados o van a la baja. ¿Sí? Cosa que pues para un país es demasiado, demasiado complejo porque no solamente afecta a sus elementos productivos, sino también su tasa de cambio, afecta eh, el empleo, afecta los intercambios monetarios, los ejercicios económicos de compra-venta, todo ese tipo de cosas. Bien, el desempleo, eh, el desempleo como tal, desempleo comienza a ser un concepto eh, que se trabaja desde finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX. ¿Qué quiere decir? Antes de estas dos fechas, desempleo como tal no existía. O sea, no se eh, pensaba en la existencia de un desempleo. Entonces, ¿qué es el desempleo? En palabras castizas, simplemente es cuando una persona o varias no hacen parte del sistema laboral. ¿Sí? Estas personas en específico, estas de una o varias personas, tienen una cualidad en específica, ¿sí? O sea, que son eh, personas en etapa laboral, ¿sí? Es decir, no toda persona que en una generalidad está en desempleo, ¿sí? Solo las únicas personas que se les habla de desempleo son personas que están en etapa laboral. Entonces, en etapa laboral, que son, digamos, en edad 18 o más años, ¿sí?
personas con capacidad laboral, entonces llamémoslo personas norma, que son cualquier persona que pues tiene la capacidad de desarrollar un empleo sin ninguna complicación, personas digamos sin ninguna discapacidad cognitiva, física, que les impida realmente laborar, ¿sí? Hacer parte de este ejercicio laboral. Entonces, este es el desempleo en grandes, digamos en una definición muy grande. El desempleo como problema social o como problema económico, como fenómeno económico, es cuando, no, sea cuando eh, hay una alta tasa de desempleo. ¿Por qué? Muy sencillo, como nosotros veíamos en el momento cuando estábamos hablando del ejercicio capitalista, y esto es una media para todos los ejercicios, todas las formas de economía, incluso en la economía socialista, cuando hay una alta tasa de desempleo, quiere decir que se disminuye la producción. ¿Sí? Además de esto, pues la disminución de la producción genera una disminución del producto, y la disminución del producto genera obligatoriamente una disminución en la oferta. ¿Sí? Entonces eso significa el aumento de los precios de un producto. Entonces disminuye la producción, disminuye la capacidad adquisitiva. Adquisitiva, ¿sí? Es decir, las personas tienen menos dinero para adquirir diferentes productos. Entonces disminuye la producción y aparte disminuye la capacidad adquisitiva. Entonces eso quiere decir que esto se convierte en un círculo vicioso en el cual comienza un proceso de disminución general de la economía. ¿Sí? Por eso es que el desempleo es un problema, un fenómeno económico como tal. Cuando hay un desempleo en pocas cantidades, digamos como el desempleo que tenemos hoy en día, que aunque está en dos cifras, son dos cifras pequeñas, creo que están en el 11-12%, si mi memoria no me falla. Cuando hay un desempleo pequeño, pues es una cosa que se hace manejable, que se hace pues común en el Estado, ¿sí? En el Estado general, o sea, me refiero no solamente al gobierno, sino al Estado de la nación. Pero pues cuando ya comienza a ser una alta tasa, pues ahí es donde encontramos el problema. Entonces, esto en general, desde 1980 se comienza a trabajar una forma de no desempleo, pero pues que sí quiero traer a colación porque es algo que estamos viviendo hoy fuertemente y creo que las aplicaciones lo han traído literalmente a la puerta de nuestra casa, que se llama la precarización laboral. Sí, laboral. Este proceso de precarización laboral empieza más o menos en 1980. ¿Sí? ¿Qué es la precarización laboral? Este se sale un poco del tema del desempleo, de este ejercicio del desempleo, pero creo que es necesario tenerlo en cuenta porque es una forma de golpear, de levantar las cifras en este desempleo de una alta tasa de desempleo sin comprometerse con todo lo que un empleo significa. Entonces nosotros habíamos dicho con anterioridad que un empleo como tal, lo voy a poner aquí en palabras muy cortas porque nosotros hablamos bastante de esto, el empleo es una forma de relación entre un trabajador
y un empleador, ¿sí? Empleador. Creo que este quedó muy separado. Y un empleador. Es que no. Entonces, una forma de relación entre un trabajo y un empleador, el cual está mediado por un sueldo. Ahora, es importante que tengamos en cuenta esta palabra de sueldo, porque generalmente nosotros hablamos del sueldo como la remuneración económica que tiene el trabajador por parte del empleado, ¿sí? Sin embargo, este sueldo no se reduce exclusivamente a esa remuneración económica. Nosotros en Colombia tenemos ciertos elementos que hacen parte de este sueldo, como por ejemplo la salud, en donde el empleador paga el 12%, si no estoy mal, del aporte a salud que uno tiene que hacer y el trabajador paga el resto. Creo que estas son las cifras más o menos así, si mi memoria no me falla. Eh, También están los elementos de que son de caja de compensación, que son todos los beneficios que uno tiene, por ejemplo, uno cuando es trabajador de entrar a las cajas de compensación, como compensar, como Famisanar, como Colsubsidio, como CAFAM, ¿sí? Famisanar no, Famisanar es EPS, perdón. Colsubsidio, CAFAM. Caja de compensación, uno también tiene beneficios como por ejemplo el subsidio de transporte, ¿sí? Entre otras cosas. Estos, estos elementos también hacen parte del sueldo, ¿sí? De este pago que se le está haciendo al trabajador por parte del empleado a causa de su trabajo, ¿sí? Como parte de, de su contrato de trabajo. Entonces, la precarización laboral, lo vamos a poner aquí como un más para que se diferencie de este puntico. La precarización laboral es un proceso que pone en jaque todos estos elementos. Si todo este elemento de sueldo lo pone en jaque. Entonces, vamos a ponerlo como la precarización es una inseguridad, inquietud, eh, falta de garantías, falta de garantías socioeconómicas mínimas, mínimas, mínimas y suficientes para la supervivencia. ¿Sí? Y qué pena es que lo tenía copiado para no tener que pensarlo tanto a la hora de presentarlo acá. Entonces, inseguridad e inquietud, falta de garantías socioeconómicas mínimas y suficientes para la supervivencia. ¿Sí? Esta inseguridad e inquietud, ¿a qué están referidas? Esta inseguridad e inquietud están referidas directamente al trabajo. Perdón, no, al trabajo no, al empleo. Porque bueno, uno no tiene inseguridad de su trabajo, uno tiene que estar seguro de que va a hacer su trabajo, del empleo. ¿Sí? Esta inseguridad en el empleo, por ejemplo, son eh, ay, se me olvidó, contratos de prestación de servicios. ¿Sí? Este tipo de contratos no le dan a uno una seguridad de, del tiempo de empleo, ¿sí?
Una persona que está con un contrato por prestación de servicios, generalmente este contrato es a, al término que se acabe el servicio. ¿Sí? Si yo soy, por ejemplo, un contador, que son personas que tienen este tipo de contratos, un contador termina su empleo en el momento en el que termina su labor de contaduría. Entonces, eso genera cierta inseguridad y cierta inquietud. ¿Sí? Por otro lado, esta falta de garantías socioeconómicas y mínimas hace referencia a las garantías sociales. Esto está, bueno, generalmente los contratos de prestación de servicio también están relacionados con esto. Entonces, una persona que está en este tipo de contrato eh, paga su seguridad social, por ejemplo, social, que es una obligación. Todo el mundo tiene que pagar su seguridad social, todos los trabajadores. Eh, Otro de los elementos que es propio de este ejercicio de falta de garantías sociales y económicas es, eh, digamos que no hay seguridad eh, laboral en el sentido de seguridad en el trabajo. ¿Sí? Vamos a poner estas dos solamente para poder hacer un ejemplo muy rápido. ¿Por qué les digo que esto es algo que es cercano a todos? Porque las empresas que generalmente tienen este ejercicio de precarización laboral son aquellas que funcionan, por ejemplo, como empresas intermediarias entre un servicio y un consumidor. Empresas intermediarias como por ejemplo Uber, como por ejemplo Rappi, eh, esas son las dos que me vienen a la cabeza, se me olvida la otra que también es de comidas. Bueno, domicilios.com. En general, todas estas empresas que lo que hacen es que ponen, que sus servicios poner en contrato a un trabajador con un consumidor y que realmente no le prestan ningún beneficio al trabajador. Entonces, eh, bueno, bueno, estas empresas. Entonces, ¿cuáles son las características principales del ejercicio de precarización laboral? Recuerden, estamos hablando de precarización laboral porque aunque parece un empleo, y es un empleo en teoría, no presta las seguridades necesarias que debería prestar un empleo y que realmente comienza a rayar en un ejercicio de desempleo de una manera un poco extraña. ¿Sí? Una de las primeras características de esta precarización es la flexibilidad laboral. Hay flexibilidad. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esta flexibilidad laboral? Por ejemplo, en estos tres, en Uber, en Rappi y en domicilios.com aplica una misma regla y es que tú trabajas cuando quieres. ¿Sí? Esto, en principio, uno dice, uy, no, qué chingos. Trabajar cuando yo quiero es una ventaja. Sí y no. Porque sí, es una ventaja cuando tú tienes un sueldo fijo sin importar el cuando quieras. ¿Sí? Es decir, si a ti te van a pagar 8 horas de trabajo y tú dices, listo, yo trabajo 8 horas, pero entonces voy a hacer una cosa. Voy a trabajar una hora trabajo, una hora descanso, una hora trabajo, una hora descanso, una hora trabajo, una hora descanso. Repartes tus horas de trabajo como quieras. Eso es una flexibilidad eh, útil para el empleado. Lo que pasa es que en estos tu flexibilidad de laboral se convierte en trabajo por horas, ¿sí? Entonces yo te pago a ti solamente las horas que tú trabajes. Y esto, pues es uno de los primeros
indicios de esta precarización laboral. ¿Por qué? Porque si a mí me pagan de esta manera, si yo trabajo con esta flexibilidad laboral, no hay un contrato a término, ¿sí? Es decir, las personas de Uber, Rápido, Domicilios.com no tienen que cumplir un algo para em, hacer parte de estas empresas. Incluso alguien de Rappi puede decir, no, esta semana no trabajo, no salgo en mi bicicleta, nada. O alguien de Uber puede decir lo mismo. Esto que no existe este contrato a término quiere decir que pues ya muchas de las ventajas de trabajo, de empleo que tiene este contrato para nosotros, por ejemplo, una persona como yo que trabaja a término definido, una persona incluso que tiene un contrato de prestación de servicios, este tipo de beneficios no los va a tener, ¿sí? Ese es el primer elemento, la flexibilidad laboral. Un segundo elemento es la desregula... No, perdón, desregularización. Desregularización del mercado laboral, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que la persona, que no hay normas, mejor, no hay normas que vean por la, digamos, salud laboral del empleado, ¿sí? Es decir, para una persona que tiene un contrato, hay ciertas normas básicas para su trabajo, ¿sí? Una de estas normas, y es creo que una que debemos tener en cuenta, teniendo en cuenta este tipo de ejemplos que estamos trabajando, es el de la ARL, ¿sí? No sé si ustedes saben que lo que es la ARL es la asegu, bueno, eso es aseguradora de riesgos laborales, pero vamos a, para no escribir tanto, vamos a ponerle eh, seguro laboral, ¿sí? Este seguro laboral quiere decir que yo tengo un seguro para accidentes, acci- bueno, accidentes en el trabajo, ¿sí? Yo, por ejemplo, como profesor, bueno, ahorita en casa no, pero yo, por ejemplo, como profesor, si estando dando clases, ¿no? O estando en el colegio, voy caminando y me troncho una pierna y no sé, tengo que tener, tienen que llevarme al hospital por eso, no sé qué tan peligroso puede ser ser profesor, pero si me tienen que llevar al hospital por esto, esta ARL cubre los gastos médicos de eso que sea que pase, ¿sí? Asimismo, no solamente está la ARL, sino por ejemplo las personas que trabajan con autos o digamos en entregas de diferentes cosas. Las empresas para las que prestan el servicio generalmente les tienen un seguro para el vehículo, ¿sí? Entonces si el vehículo fue estrellado o incluso si fue robado, las personas tienen la posibilidad de acceder a ese seguro para, digamos, subsanar un poco la pérdida de, pues, del vehículo. Pero en estos casos, a eso era lo que me refería, que no hay seguridad laboral. En un proceso de precarización laboral, como personas de Uber, Rápido, Domicilios.com, no tienen nada de eso. Una persona de Uber no tiene elementos como el ARL, no tiene un seguro laboral, entonces una persona eh, trabajando en Uber, no sé, eh, por ejemplo, se accidenta en el carro
y se lastima o algo por el estilo, Uber no le va a pagar ni le va a ayudar a pagar los daños del vehículo, ni siquiera su parte de salud de que tuvo que estar hospitalizado o algo por el estilo. Eso fue, no sé si ustedes recuerdan eso, Rappi peleó mucho eso el año pasado y no, el año pasado, comienzos del año pasado, Rappi tuvo una movilidad en las oficinas, enfrente de las oficinas de Rappi, reclamando precisamente eso, reclamando que los ciclistas que trabajaban no tenían ningún tipo de seguridad de, o más bien, no, perdón, no de seguridad, no, de seguro sobre ellos mismos como los ciclistas o sobre su medio de transporte que era la bicicleta. Entonces Rappi no les respondía si los robaban o si los atacaban, ni siquiera tenían un tipo de seguridad, perdón, de seguro sobre los domicilios que hacían. Es decir, si por ejemplo a alguien de Rappi cogían y en medio del camino le robaban su domicilio, un par de ampones, no sé qué tan pegados tienen que estar para robarle la comida, pero le roban su domicilio, esta persona no tiene ningún tipo de seguro y le toca pagar de su plata, de su trabajo, ese tipo de situaciones, lo cual pues ya tiene un cierto problema bastante grande en este ejercicio económico. Por otro lado, uy, el tablero no me va a alcanzar esta vez. Por otro lado, hay un tercer elemento eh, que son, uy, me quedó muy clarito, que son los bajos salarios, ¿sí? Cuando hay un proceso, como hemos visto acá, en el que, eh, en el que hay una flexibilidad laboral, una persona ya no está cumpliendo las horas de trabajo, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues tú puedes entrar y salir a la hora que a ti se te pegue en gana. Estos bajos salarios es una respuesta a eso. Si tú no estás pagando, si no, tú no estás trabajando las X horas de tiempo, pues a ti te van a decir, no, pues entonces su salario va a ser menos del salario mínimo legal vigente, ¿sí? Ahora, también está la otra opción. A ti te dicen, a ti te pagamos, por ejemplo, no te pagamos por tiempo de trabajo, sino pongamos un ejemplo rápido, por domicilio, ¿sí? Entonces, por cada domicilio tú te vas a ganar 2.500 pesos. Por poner algo, yo no sé cuánto se gana y cómo se gana, pero digamos, una persona de Rappi se gana 2.500 pesos por domicilio. Eso quiere decir que cada domicilio tiene un máximo de 30 minutos para ser entregado. Bueno, lamento la interrupción. Yo sé que ustedes no ven la interrupción, pero sí van la interrupción como de 10 minutos. Bien, digamos que una persona gana 2.500 por, por domicilio, ¿sí? Digamos que tienen un promedio de, ¿qué? Un máximo de 30 minutos para hacer la entrega del pedido, o si no el pedido es gratis, es un Rappi, si no estoy mal, yo nunca he pedido Rappi, pero pues creo que es una de las reglas. Eso quiere decir que, digamos que por hora hacen se ganan 7.500 pesos, ¿sí? 7.500 por 8 son 4 y 8 por 7 son 60.000 pesos, ¿sí? 60.000 pesos sería lo que una persona con esta relación estaría ganándose al día, ¿sí? Estos 60.000 pesos por 4 son 240 y esto por 4 haciendo el caso de que son 4 semanas al mes. Son 4 por 4 16, 4, 8, 960. ¿Sí? Bien. Entonces, si me salió el ejemplo. Esto es lo que es un salario mínimo legal vigente. ¿Sí? Esto es lo que es un salario mínimo legal vigente para una persona del común.
Ahora, ¿qué pasa? Si esto es así, recuerden que de esto se tiene que pagar lo siguiente. Se tienen que pagar aportes a salud y aportes a pensión, ¿sí? Se tienen que pagar ambos. Es decir, de estos 960.000 pesos, lo máximo que le van a quedar son 800.000 pesos. Y de estos 800.000 pesos se tienen que pagar también los gastos, por ejemplo, de la bicicleta, de que la bicicleta tiene que estar funcionando, obviamente. Y bueno, todo tipo de gastos extra que son propios del trabajo, que son necesariamente del ejercicio del empleo. Ahora, Rappi, por ejemplo, tiene bueno, alquila, que no son arriendo, alquila las maletas, ¿sí? Esas maleticas que uno ve que ya son comunes de Rappi o de Uber, esas no son compradas, esas son alquiladas. Rappi las alquila. Es decir, estas personas tienen que pagar un alquiler mensual sobre esas maletas. ¿De cuánto es? No sé. Pero pues sean 5.000, 2.000 o 10.000 pesos, pues ya es menos de lo que están ganando, ¿sí? Entonces, aunque en principio parece que pues a mí me pagan 2.500 por domicilio, es un buen precio, si uno coge y hace la cuenta completa, está ganando un poco bastante menos que una persona que trabaja por su salario mínimo, que tiene aportes a salud, que tiene aportes a pensión, que tiene un mundo de cosas, ¿sí? Eso solamente comparándolo con el salario mínimo. Entonces, esta baja en los salarios tiene ese problema. Voy rápido porque ya pues no quiero que el video se haga muy largo tampoco. em, pues en ese sentido, porque pues la idea no es que ustedes se queden acá pegados en el video todo el día. Mm, Hay una ausencia de la indemnización. Indemnización. Indemnización, esto es con él. Es que decía que se veía raro. Indemnización, sí. ¿Eso qué quiere decir? Que las personas que trabajan de esta manera ya no se les debe indemnizar, es decir, ya no se les tiene que pagar porque salgan de la empresa. Pues eso es lógico. De nuevo volvemos al tema que habíamos dicho antes. Si no hay contrato, si no hay un contrato a término, si el único contrato que tiene uno es cada vez que yo me quiero conectar, yo trabajo y a mí me pagan por eso, pues entonces no hay una indemnización. A mí me pueden sacar en cualquier momento y me dicen, no, pues es que nosotros no tenemos un contrato más allá de que yo soy un intermediario entre usted y el que le está pidiendo el servicio a la persona que hace el domicilio, ¿sí? Entonces, esta ausencia de la indemnización es otro de los elementos. No creo que no hace falta explicarlo más con todo lo que ya hemos dicho hasta ahora. Mm, y bueno, hay otros dos elementos que creo que los podemos poner acá de rapidez porque los hemos trabajado de manera transversal, que son eh, la falta de cobertura social, que pues ya lo vimos, las personas no se les pagan ni aportes a pensión ni aportes de salud, y eh, una contratación temporal. Contratación temporal, que hace referencia a exactamente lo mismo que ya hemos visto. Entonces, solamente se hace un ejercicio de contratación por el tiempo que dure el domicilio, ¿sí? Incluso uno de los términos y condiciones que tiene Uber en este momento, ahorita que volvió a entrar a funcionamiento, es ese. Es que cuando uno pide un Uber, el contrato, o sea, Uber es un intermediario y el contrato uno lo está haciendo entre el, el que usa el servicio, digamos, bueno, el viajero y el conductor del taxi o, bueno, del Uber. Cualquier cosa de tipo
por ejemplo, si se estrella el carro, si le ponen un parte al conductor o lo que sea, ese tipo de cosas corren a cuenta del viajero, de la persona que está pagando el servicio. Uber no se hace cargo de eso. Eso se muestra pues también esa falta de cobertura social y segundo, esta contratación temporal. Mi contrato con el conductor solamente llega hasta el momento en el que me deja en la puerta. Es decir, es un contrato de, pónganle ustedes, 30 minutos. Eso es un contrato muy, muy, muy temporal. Bien, finalmente, y para dejarlo en el tintero, para trabajarlo mejor la próxima clase, ¿cuál es la causa de la precarización laboral? Una y solamente una, que se llama neoliberalismo. Creo que todos conocen este término y lo han trabajado con anterioridad, ¿sí? El neoliberalismo es aquella propuesta socioeconómica, porque sí es socioeconómica, afecta tanto a la sociedad como a la economía, que trabaja una tercerización del empleo, ¿sí? ¿Qué quiere decir esta tercerización del empleo? Que yo como empresa madre pongo a terceros a que le den trabajo a los trabajadores. Entonces, esto es muy común en empresas de seguridad, en empresas bueno, de servicios eh, como básicos, tal vez. No sé cómo más llamarlo, las personas que hacen el aseo y toda la cosa. Por ejemplo, si ustedes ven las personas de las agencias de seguridad, generalmente son de otra empresa que está subcontratada para prestar el servicio de seguridad. Lo mismo a las personas del servicio de los servicios básicos, de personas que se encargan de la limpieza, todo este tipo de cosas, también están subcontratadas. Este ejercicio del neoliberalismo hace que el empleo comience a ser escalado. Entonces, ay, carajo, estamos haciendo borrado. El empleo comience a ser escalado. Entonces, yo como empresa mayor no tengo empleados, tengo escasos 100 empleados y el resto 400, 500 empleados que están aquí en mi fábrica son todos tercerizados. ¿Sí? Todos son trabajos de otra empresa y esa empresa es la que ve eh, por sus elementos de sociales, de elementos de economía, de su sueldo, toda la cosa. Yo le pago a esa empresa y esa empresa le paga a ellos. El ejercicio extremo de este neoliberalismo es el que lleva entonces a este ejercicio de precarización laboral. ¿Sí? Bien, quiero que recuerden, nosotros, ¿por qué nos centramos en este tema de precarización laboral? Porque esta es una forma en la que eh, se piensa que no haya este desempleo de acá arriba, este desempleo grandote, diciendo, no, es que miren, las personas sí tienen trabajo de esta manera, pero pues este trabajo queda en entredicho. Tiene muchas más problemáticas detrás que, listo, puede que una persona, por ejemplo, un estudiante de universidad, este trabajo en Rappi le sirva porque pues digamos no necesita todo el dinero, sino necesita lo del transporte y las copias, por decir algo. O una persona que trabaja en Uber, yo conozco casos de profesionales que dicen que yo tengo mi carro, a mí mi empresa me paga por mi carro, me arrienda el carro y, y pues yo de todas maneras trabajo en Uber pues para ganarme un extra. Bien, en esos casos estos ejercicios de Uber, Rappi, domicilios.com funcionan de buena manera, pero cuando estos se convierten en formas de trabajo por sí mismas, pues ya vemos que tienen ciertos problemas. Bueno chicos, no los molesto más por hoy. Eh, Continuaremos con el tema ya propiamente del desempleo de la próxima clase. Lo que vamos a hablar del desempleo es cortico, o sea, ya lo que faltan son los tipos de desempleo, cómo funciona cada tipo de desempleo y ya.
Entonces, pues nada chicos, muy buena suerte, cuídense, pórtense juiciosos, esténse guardaditos en sus casas y nada, nos hablamos la próxima vez que tengamos clase.